Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lina María Garzón y hago parte del equipo del Museo de la Independencia Casa del Florero. Hoy nos encontramos con Daniel Gutiérrez Ardila. Él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y es doctor en Historia de la Universidad París I, Panteón-Sorbonne. Daniel ha publicado varios textos sobre la primera mitad del siglo XIX, como los que ven en pantalla, y es docente investigador del Centro de Estudios en Historia de la Universidad Externada de Colombia. La conferencia va a durar entre 25 y 30 minutos y luego Daniel responderá preguntas del público. Durante la charla pueden ir escribiendo sus preguntas en los comentarios. Bueno, muchas gracias Daniel por estar aquí y esperamos que todos disfruten de la conferencia a propósito de Manuela de Eugenio Díaz, una lectura conservadora sobre la independencia y la república. Muchas gracias, Lina. Quiero saludar a todos los que están con nosotros el día de hoy. Quiero empezar agradeciendo al Museo de la Independencia por la invitación y sobre todo al ti, Lina, por esta invitación y por encargarte de todos los detalles para que esta presentación salga bien. La presentación del día de hoy es extremadamente sencilla. Yo quiero contarles a las personas que están acompañándonos cuáles son mis impresiones luego de una nueva lectura de una novela que en mi opinión todos los colombianos deberían leer y que se llama Manuela. Fue publicada por Eugenio Díaz, en principio por entregas en un periódico de Bogotá que se llamaba El Mosaico, y la primera edición como libro suelto es de finales del siglo XIX y fue publicada en París por Garnier, con un muy interesante prólogo de Salvador Camacho Roldán. Voy a empezar por ahí, por el prólogo de Salvador Camacho Roldán, que nos va a llevar, como ustedes van a ver, al centro de la cuestión que queremos abordar el día de hoy, o que yo he propuesto abordar el día de hoy. En su prólogo de finales de siglo, Salvador Camacho Roldán dice cosas muy interesantes. La primera de ellas es que la novela en Occidente, cito, entre comillas, es casi una provincia de la literatura y un documento de estudio y análisis para la ciencia social. Miren ustedes que Salvador Camacho Roldán no nos está hablando de la literatura como ficción, sino todo lo contrario. Para él, la buena literatura y la literatura que vale la pena leer es precisamente la que se aleja de la ficción. Debe ser entonces, en su opinión, la buena literatura una pintura de las costumbres y del estado social. Cuando la literatura logra eso, se convierte en una herramienta muy importante de buen gobierno. Y es por eso que Salvador Camacho Roldán cita una novela, que es La cabaña del tío Tom, y recuerda que esa novela tuvo una gran importancia en la aceleración de la abolición de la esclavitud, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el Brasil. Para él entonces, la novela, la buena novela, que es, como les decía, un documento de estudio y de análisis para la ciencia social, es también un llamado de atención a los gobiernos. Los gobiernos deben leer atentamente las buenas novelas que que proceden de un análisis cuidadoso de la sociedad, porque ellos llaman la atención, porque ellas indican cuestiones que deben ser mejoradas, que deben ser abordadas por los gobiernos y mejoradas por ellos. La primera pregunta que debemos responder es, según Camacho Roldán, ¿cuáles son las mejoras? ¿Cuáles son las cuestiones que toca tan certeramente Manuela, puesto que Manuela es una novela loada por Salvador Camacho Roldán? Y aquí es muy importante ver una especie de corrección que hace Salvador Camacho Roldán a las tesis fundamentales de la novela. Y miren ustedes qué interesante esto. Por una parte, entonces, loa la novela, respalda a Eugenio Díaz como autor literario, y por otro está corrigiendo algunas de las asunciones y de las tesis principales de la novela. Estas correcciones a Eugenio Díaz las hace sin decirlo. Salvador Camacho Roldán, durante una decena de páginas, se encarga de hacer un cuidadoso análisis de los resultados de la independencia. Para él, para Salvador Camacho Roldán, la independencia supuso cambios profundos, tanto en la distribución de la propiedad, tema que entre paréntesis sigue siendo una deuda de la historiografía moderna colombiana, como en cuanto a las ideas menos aristocráticas que se desarrollaron en la sociedad granadina.
Además de la devastación y la muerte, que ustedes van a ver es una de las cosas sobre las que más insiste Eugenio Díaz, Salvador Camacho Roldán entonces subraya el surgimiento de nuevas ideas, la disminución de las injusticias, la elevación de los oprimidos, el surgimiento del periodismo, el mejoramiento de los caminos, la generalización del correo en la República y la comunicación activa, frecuente entre poblaciones que antes se ignoraban. Pero además de eso, y esto es un punto muy importante, para él también mejoró la política en general. Miren usted, tengan esto en mente porque es muy importante. La política antes estaba marcada por las animosidades lugareñas, dice Salvador Camacho Roldán. Y después de la independencia ganó precisamente la política por estar dirigida casi generalmente al bien general. Es decir, deja de estar la política marcada por los intereses y el egoísmo para convertirse más bien ya en una preocupación propiamente por el buen gobierno, digamos, y por el gobierno general y las instituciones que deben regir la sociedad en su conjunto. Además de eso, dice Salvador Camacho Roldán, la independencia mejoró las condiciones de las clases rurales. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo esto contradice, vuelvo y lo digo porque es un punto muy importante, contradice las tesis fundamentales de Eugenio Díaz a las que me voy a referir dentro de un momento. Terminemos con Salvador Camacho Roldán. Para Salvador Camacho Roldán, la novela hace una pintura justa del ambiente que describe. Digámoslo de una vez, se trata de la vertiente occidental de la cordillera oriental, al sur de Bogotá, en esas tierras de ladera que están dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. Pero Salvador Camacho Roldán advierte una injusticia por parte de Eugenio Díaz, y es lo que atañe a la pintura del Gólgota. La pintura del Gólgota, para él, es una caricatura simpática, estas son las palabras que él emplea en el prólogo, pero muy ridícula en sus manifestaciones. Y se refiere sobre todo al protagonista de la novela, que se llama Don Demóstenes, que es un Gólgota de Bogotá, es decir, un liberal radical, que después de haber viajado por Francia y por los Estados Unidos, llega a una pequeña parroquia cuyo nombre nunca se dirá y nunca se dice su nombre precisamente porque lo que importa es el valor ejemplar que tiene lo que sucede en esa parroquia anónima. Es decir, lo que sucede allí no sucede solamente allí, sucede también en diversas parroquias de esa misma vertiente occidental de la cordillera. Don Demóstenes entonces, después de haber recorrido algunos de los países más desarrollados, como diríamos hoy, se permite ir durante unas vacaciones a una de estas parroquias. De manera que lo que tenemos en la novela y lo que nos cuenta la novela es un viaje de educación política de un Gólgota. Esa es básicamente la idea de Eugenio Díaz, un hombre que se la ha pasado leyendo teorías y libros producidos en otros contextos diversos y que por lo tanto ha propuesto una y otra vez como sus copartidarios teorías absurdas para una realidad que no está preparada para acogerlas. Llega por fin a conocer su propio país. Y el conocimiento de su propio país es entonces un viaje de educación política y también el abandono de cierto dogmatismo político que le ha hecho mucho daño no solamente a personas como él, sino también al país en su conjunto. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que lo que muestra la novela es una transposición del gobierno de una pequeña parroquia que en últimas es la República. Es decir, la Nueva Granada en 1856, que es el año en el que transcurre la novela, la pequeña parroquia es, de hecho, la República. Y lo que nos dice entonces Eugenio Díaz a lo largo de esta novela es que la independencia lo que ha provocado son más bien cambios negativos. Donde había orden y armonía entre las distintas clases sociales, se ha pasado a una situación turbulenta. Y esa turbulencia ha sido aprovechada por un grupo de políticos sin escrúpulos que son precisamente los liberales draconianos. Entonces tenemos una división de liberales, que es la división que existe en 1856, precisamente, después de hecho, desde que los liberales llegan al poder en 1849, de un lado están los más jóvenes, que son los liberales radicales, los Gólgotas, es decir, Don Demóstenes, el hombre que llega precisamente a visitar esa parroquia de Tierra Templada, y por el otro tenemos entonces a los liberales draconianos. Y los liberales draconianos son, en el esquema de Eugenio Díaz, son los que encarnan el desorden y la maldad en esa república granadina. Por eso entonces Salvador Camacho Roldán tiene razón al decir que la
que el retrato que se hace de los Gólgotas, Salvador Comocho Roldán era un Gólgota en ese momento, es un retrato caricatural pero benévolo. Es decir, los Gólgotas en la novela de Eugenio Díaz son unos loquitos que no tienen ni idea de dónde están parados, que no conocen el país a donde viven, y que precisamente por eso proponen lo que proponen y gobiernan como gobiernan. El problema es que son incautos, y al ser incautos han abierto la puerta para que lleguen al poder precisamente los liberales draconianos. Y aquí recuerdo rápidamente el contexto. En 1854 ha habido un golpe de Estado al presidente Obando, José María Obando, general de la República. Se suponía que el propio presidente iba a apoyar el golpe porque los radicales y los conservadores coligados en el Congreso, pero también en las provincias que gobernaban gracias a las últimas elecciones en las que habían triunfado, iba a apoyar entonces el golpe, y eso no sucede. Por lo tanto, José María Melo, el militar golpista, se toma el poder. Se desencadena una nueva guerra civil después de la de 1851 y la de los Supremos, y esa guerra civil, sobre esa guerra civil se hacen numerosos comentarios a lo largo de la novela. Entonces, miren ustedes qué curioso. Primera situación: la independencia, según Eugenio Díaz, ha traído revoluciones intermitentes. El problema es que para 1856 no ha habido tantas revoluciones. Tenemos la revolución de los Supremos, y nos atenemos al surgimiento de la Nueva Granada y al fin de las guerras de independencia, que en mi opinión son otra cosa, no son una guerra civil propiamente. Algo tienen de eso en un comienzo, pero después no. Tenemos entonces guerra de los Supremos en el año 39 al 41, posteriormente tenemos la guerra del 51 y posteriormente la guerra del 54, es decir, 3 eventos de guerra civil, 2 de ellos bastante cortos, uno largo, que es el de los Supremos, pero de ninguna manera una guerra civil permanente o intermitente, que es sobre lo que insiste Eugenio Díaz. Entonces, por un lado tenemos esto, por el otro tenemos además la denuncia constante de una especie de engaño. Es decir, los revolucionarios en 1810 pretendieron mejorar la situación, y en ese sentido componen algo muy semejante a lo que denunciaba Cabrera Infante con respecto a la Revolución Cubana. Es decir, decía él, citándolo de memoria, que era una especie de pirueta metafísica, porque se suponía que era un salto hacia adelante y había caído atrás. De alguna manera, el gesto de Eugenio Díaz es el mismo. La Revolución de Independencia estaba motivada por un cambio en principio benéfico, pero en realidad lo que ha sucedido es peor. Y lo que ha sucedido es peor porque se acabó la armonía social que existía durante la colonia, y porque, si bien es cierto que había un despotismo español, era preferible, todo esto se dice entre líneas, era preferible ese despotismo único y lejano que estaba en la península a una multiplicidad de déspotas pequeños que existen en cada rincón de la República y que tiranizan esas pequeñas parroquias. Quien tiraniza la pequeña parroquia anónima de la obra es precisamente un draconiano que se llama Tadeo Forero Gutiérrez. Nada tiene que ver conmigo, no es ascendiente mío ni mucho menos, y yo no lo estoy defendiendo tampoco, pero esa es básicamente la idea de Eugenio Díaz. Hay un pasaje muy importante, fotografié, quiero decir algo que olvidé, y es que todos los que quieran leer esta novela lo pueden hacer descargándola gratuitamente en la página de la Biblioteca Nacional de Colombia. Está en Biblioteca Digital, tal y como nos muestra en este momento Lina. En el capítulo 19, si mal no estoy, hay una escena que es muy significativa y que de alguna manera resume todo lo que yo les acabo de decir. Es una escena muy interesante porque se reúnen 2 personas de las clases bajas granadinas. Eso que en la novela se llama constantemente los descalzos. Si tengo tiempo voy a hablar de esa división tan curiosa que hace Eugenio Díaz en 2 porciones de la sociedad granadina, en 2 porciones. Se encuentran entonces 2 personas de la clase baja que Eugenio Díaz llama los descalzos. Uno de ellos es un porquero, es decir, una persona que cuida cerdos. Se encuentran y empiezan a criticar el gobierno granadino, pero en general el sistema republicano. Y lo que dice el primero, es decir, el porquero, es que nada se ha ganado con tantos congresos, no ha habido gobierno que sirva en tantos años, comillas, que llevamos conversando de los derechos de los ciudadanos. Sus derechos entonces son ilusorios, no existen, son pura cháchara. Y retomo el texto leyéndolo literalmente: con reclutamientos de gente, expropiaciones de mulas, marranos y gallinas, y con protección de los criminales, no hay derechos que valgan.
Es decir, ¿qué es la República? La República es la protección de los delincuentes, y la protección de los delincuentes sobre todo en contextos de guerra civil, reclutamientos, expropiaciones, robos. Y después continúa diciendo el porquero: mejor gobierno yo mis marranos que los gobiernos de la República, porque no les ofrezco derechos, sino que les doy maíz. Y replica el otro hombre descalzo: para venderlos o matarlos, le dice. ¡Qué gracia!, dice. Y entonces la réplica es: lo peor es que nuestros gobiernos nos matan y no nos engordan. Es decir, es el peor de los mundos posibles. Y cuando le pregunta por qué está diciendo que el gobierno mata a los granadinos, le dice que por las revoluciones, y le recuerda que en la del año 54 el propio porquero perdió a su hijo. Ahí está, digamos, de alguna manera, el resumen de toda esta cuestión. ¿Cuál es el buen gobierno entonces, de acuerdo con Eugenio Díaz? Como Eugenio Díaz es conservador, Eugenio Díaz piensa que el buen gobierno es el gobierno que en tiempos de la colonia existía y que generalmente recaía en manos de eso que se llamaba los magnates, es decir, la gente prestante de la sociedad, la gente ilustrada, la gente culta y la gente sobre todo con bienes. Es decir, propone una especie de gobierno aristocrático. Y esto en la novela se ve claramente cuando, para hacer frente al desgobierno del gamonal del pueblo, los dueños de las haciendas se unen sin importar el partido, y ahí entonces acaba, por un momento por lo menos, el desgobierno. Ese es el gobierno ideal para Eugenio Díaz, de manera que eso que les contaba yo a ustedes, que en últimas la novela de Eugenio Díaz es la educación por medio de un viaje dentro de la República, no en el exterior, es decir, ya no leyendo servilmente o estudiando servilmente instituciones extranjeras, sino viendo el estado de la civilización rudimentaria del país. La propuesta de Eugenio Díaz es entonces el entendimiento entre los gólgotas y los conservadores. Y el entendimiento de los gólgotas y los conservadores se puede lograr con la condición de que todos hagan un viaje educativo como el que ha hecho don Demóstenes, renunciando, por ejemplo, a la lucha contra la religión y las instituciones religiosas. Dos cosas más, porque ya me queda muy poco tiempo, dos cosas más. La primera, el 20 de julio. No es de ninguna manera significativo que la novela termine un 20 de julio. La novela termina un 20 de julio con el matrimonio fallido de Manuela con su prometido. Después de muchas dificultades y después de haber tratado de vencer la iniquidad que representa el pequeño caudillo local, el draconiano tirano, este incendia la iglesia precisamente el día de su matrimonio, que era como una especie de celebración del triunfo por el fin de la tiranía. Es decir, la tiranía no termina, la república está condenada una y otra vez a los siniestros, a los atentados, la religión está en peligro y por lo tanto la libertad está en peligro. Entonces, el 20 de julio, que supuestamente es el aniversario y la celebración de todo lo bueno que trajo la independencia, es en la novela el escenario de una nueva calamidad. Es una calamidad. Es una calamidad a pesar de que en principio los que hicieron la revolución, esto no lo dice Eugenio Díaz, pero esto está dentro de la tónica de los conservadores en sus periódicos a lo largo del siglo, la revolución de independencia, la independencia no es mal en sí, pero se desencaminó. Y con lo que quiero concluir es con la división precisamente de la sociedad en dos porciones de desigual tamaño. Por una parte, la inmensa mayoría, que son los que llaman los descalzos, en la novela una y otra vez, esto es un leitmotiv, un motivo conductor, un leitmotiv, son los descalzos, y una minoría, que es la de los calzados o la de los devotas, que son los ilustrados y los que están llamados a gobernar la república. El problema es que para un conservador como Eugenio Díaz, la gente pobre, los descalzos, no pueden inmiscuirse en el gobierno, porque son ignorantes, esto también está una y otra vez, y porque cuando intervienen como gente reclutada a la fuerza o como títeres, marionetas de los tiranos locales. Y entonces lo que muestra una y otra vez Eugenio Díaz es que una pequeña parroquia se gobierna así. El gamonal, el tinterillo está a la sombra y pone a gobernar supuestamente a gente inculta que no sabe escribir ni leer y que firma con cruces, que pone una firma al pie de lo que se le manda. Esa es la idea de Eugenio Díaz. El problema
es que esa división de la sociedad en esas dos mitades desiguales, en esas dos porciones desiguales, no se sostiene ni siquiera dentro de la novela. Dentro de la novela muchas veces se alude a sectores que podríamos llamar medios. La misma Manuela, que le da el nombre a la novela, es una persona que es hija, si bien de un hombre fallecido precisamente por luchar en el gobierno constitucional de 1854 contra los melistas, su madre ha logrado montar un negocio, es allí donde se aloja don Demóstenes, entonces tiene una posada, pero además una venta también. Y de hecho, Eugenio Díaz se ve en la necesidad muchas veces de hablar de alpargatas y quimbas, es decir, no estamos hablando propiamente de gente descalza. Entonces, miren ustedes a qué voy. Primero, la incoherencia, creo haber mostrado la incoherencia que hay entre precisamente lo que indica Salvador Camacho Roldán en el prólogo, como la idea liberal de la revolución, de lo que significó la revolución, se contrapone a la idea de los conservadores, ejemplificada por la novela de Eugenio Díaz y en general por la prensa conservadora. Tenemos entonces, para los conservadores, una idea buena que termina produciendo muchas calamidades, guerra civil, desorden, conflicto entre clases, y para los liberales lo que van a sostener es la dificultad que ha habido, a diferencia de otros contextos, como por ejemplo el de los Estados Unidos, la dificultad que ha habido de reformar una situación en la que había tantas instituciones contrarias a la libertad. Entonces los liberales lo que van a decir es que se ha hecho mucho, como les mostré yo a ustedes con el prólogo de Salvador Camacho Roldán. Entonces, por un lado tenemos esta visión conservadora muy pesimista y por otra la visión liberal. Ustedes estarán pensando y preguntándose a qué se debe esa diferencia. En realidad esa diferencia tiene mucho que ver con los periodos en los que gobiernan unos y otros. Los conservadores no tienen esta visión durante los años 40, cuando monopolizan el poder en la República. Esta va a ser una visión sobre todo prolongada a partir de medio siglo por las reformas que propugnan los liberales, por las que propugnan los liberales, y sobre todo después de 1860, cuando triunfan los liberales en la guerra civil y se imponen en el gobierno hasta la regeneración. Bien, ¿qué horas son? 4:22, tengo un momento más para decirles un par de cosas. Bien, sí, me falta una cosa muy importante que les quería decir, y es, yo les he recomendado con insistencia la novela de Eugenio Díaz, y ustedes pueden entonces preguntarse después de lo que les he contado, ¿por qué razón leer una novela que da una visión tan pobre y tan acartonada del siglo XIX? No estaría mal enterarse ya de la existencia de ese tópico que ha sido retomado contemporáneamente por muchos de nuestros analistas más celebrados. Pero además hay una razón más importante, y es que Eugenio Díaz no solamente hace lo que yo les he contado. Todo lo que se ha quedado por fuera de mi presentación es mucho más importante. Lo que hace Eugenio Díaz es contar cómo funciona la explotación de la caña de azúcar y la producción de panela en la vertiente occidental de la cordillera oriental a mediados de siglo. Y aquí retomemos a Salvador Camacho Roldán en su introducción. ¿Por qué Salvador Camacho Roldán decía en un principio que la novela era casi una provincia de la historia y un documento de estudio y análisis para la ciencia social, refiriéndose a Manuela? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el punto esencial de reforma que toca Eugenio Díaz? Es decir, un conservador señalando puntos urgentes de reforma. Y aquí el liberal le da la razón al conservador y le dice, efectivamente, la revolución no lo hizo todo, hay materias pendientes, y la gran materia pendiente es una revolución en las costumbres, sobre todo en lo que tiene que ver, y aquí cito casi literalmente, con sacar de la humillación a la hija del pueblo, que es víctima por igual del militar, del tinterillo, del gamonal, y que es víctima impunemente de esos abusos. Y es cierto, y en eso Salvador Camacho Roldán tiene toda la razón, que Manuela es una novela bastante feminista, si se me permite el anacronismo, porque está llena de mujeres por todas partes y porque Eugenio Díaz les da voz a esas mujeres contando sus historias y contando, por ejemplo, cómo viven los trapicheros.
cómo viven las trapicheras, en qué circunstancias, desde muy jóvenes van a trabajar al trapiche, cómo duermen y cómo terminan precisamente siendo perjudicadas por todo ese ambiente malsano y perpetuando de alguna manera una larga historia generacional de pobreza. Pero como Eugenio Díaz se contradice tantas veces y como la novela contradice, y el gran estudioso social que es Eugenio Díaz contradice las tesis mismas o su ideología partidista, tenemos una cosa muy interesante que nos muestra que la realidad de esa vertiente occidental de la cordillera oriental no puede extrapolarse a toda la República. Es decir, lo que pasa allí no es lo que pasa en Antioquia, ni en el Valle del Cauca que retrata Isaacs con María, pero tampoco es lo que pasa, y aquí esto está retratado claramente en la novela de Eugenio Díaz, tampoco es lo que pasa en en Mariquita, donde ya hay cultivos del tabaco, donde hay una gran bonanza que permite a las mujeres que llegan a trabajar allí enriquecerse y cambiar de vida, calzarse, ponerse joyas, ir a bailes, etcétera, ahorrar. Entonces ahí tenemos también una ruptura de ese esquema de una sociedad en la que parece no haber punto medio y de la que no parece haber escapatoria si uno no pertenece a la clase de los devotos. Y ustedes verán otros retratos femeninos que son muy interesantes. Con esto concluyo, como el de la tendera de Bogotá llamada La Lámina, que también pertenece a una especie de sector medio, es decir, es una mujer que vive en una tienda en condiciones sin duda difíciles, pero ella misma con sirvientas, de manera que ella no ocupa el lugar más bajo de la sociedad. Por lo tanto, entonces, es importante al leer la novela tener en cuenta todo este gran debate entre los partidos sobre el legado de la independencia, pero también tener en cuenta el peso que tiene la ideología conservadora en la novela de Eugenio Díaz. Con esto concluyo, atento a sus preguntas, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Daniel, por tu conferencia. Yo te tenía una primera pregunta como para que ampliaras un poco. Demóstenes habla mucho sobre Estados Unidos, ¿no? Hace muchas comparaciones entre sus viajes a Estados Unidos y lo mal para él que estamos acá, ¿no? Entonces, si pudieras ahondar un poco en eso, ¿no? En lo que estaba pasando en Estados Unidos comparado con lo que estaba pasando acá. Es muy interesante la pregunta. Efectivamente, digamos que hay dos polos de atracción para un Gólgota, para un liberal radical como don Demóstenes, según Eugenio Díaz. El primero es efectivamente los Estados Unidos, ya voy a hablar de eso. El segundo es Francia, que está constantemente también en la novela, mediante la importancia que se le concede o que le concede a su literatura, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué los Estados Unidos? En parte, los gólgotas sostienen el dogma federal, piensan que la adopción del modelo federal es indispensable para la aclimatación del régimen verdaderamente republicano en Nueva Granada. Y eso, de hecho, está sucediendo en el momento en el que transcurre la novela. Recuerden ustedes que en 1855 se crea dentro de la República de Nueva Granada el Estado de Panamá. En 1856, es decir, exactamente en el momento en el que transcurre la novela, el Estado de Antioquia, y en 1857 los 6 estados restantes, Cundinamarca, Magdalena, Bolívar, Cauca, bueno, me faltan Santander, me falta uno, en fin, son 8, quedan los 8 allí. Entonces, ese es en parte el dogma draconiano que los hace ver con tan buenos ojos a los Estados Unidos, pero también hay otra razón, obviamente, y es que los Estados Unidos son el ejemplo, o más bien un contraejemplo indisputable sobre el éxito de la revolución y de la introducción del sistema republicano en América. La gran pregunta siempre es, ¿por qué razón en Estados Unidos sí y en América no? Y esa es una pregunta muy difícil de contestar y es una pregunta muy interesante, pero eso hace también que los Estados Unidos sean un modelo de estudio, se impongan como modelo de estudio para los liberales radicales. Es decir, ¿por qué allí funcionó? Esa es la otra razón que hace que sea tan importante estudiar a los Estados Unidos. Una cosa más sobre esta pregunta de Lina tiene que ver con la rápida degradación de la política en los Estados Unidos, el surgimiento de una gran guerra civil. Entonces los Estados Unidos no han tenido guerra civil, van a tener una guerra civil muy larga, muy sangrienta, muy complicada, y de ahí van a derivar los radicales
a lo largo de los años 60, un orgullo legítimo, me parece a mí, con respecto a una cuestión capital. La Nueva Granada abolió la esclavitud sin pasar por una guerra civil semejante. Es decir, no todo en política lo han hecho mejor los Estados Unidos que los hispanoamericanos. Listo. Tenemos aquí una pregunta de Ángela María Franco. Nos pregunta por qué una novela como La María de Jorge Isaacs se vuelve más reconocida que Manuela. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Esa es una pregunta muy interesante. Yo no tengo la respuesta, digamos, yo no tengo una respuesta contundente. Puedo especular, digamos, puedo especular. De todas maneras, tenemos dos novelas escritas por conservadores y que representan una visión conservadora del siglo XIX, neogranadino, o granadino más bien. Por un lado, entonces, tenemos Manuela, novela sobre la que hablé en los últimos 40 minutos, y por el otro lado tenemos María. Es muy distinta porque María es una novela de los años 70 que retrata un momento anterior al de Manuela. Estamos en los años 40, principios de los años 40, y estamos en el Valle del Cauca. Entonces tenemos un momento distinto de la escritura de la novela, una región distinta del país, que es la retratada, y también una época distinta. Yo creo que eso es clave para entender lo que pasó, porque Manuela retrata el desgobierno, el horror, la tiranía, etcétera, etcétera, en el momento en el que se ha creado ya el desgobierno introducido por la imprudencia de los liberales. Mientras que la novela de Isaacs es una novela nostálgica que alude precisamente a, es una novela que alude precisamente a lo que sucedía en la época en la que los conservadores gobernaban el país y en la que las cosas funcionaban mal que bien, ¿verdad? Entonces yo creo que esa diferencia es muy importante para entender por qué razón se termina imponiendo María más que Manuela. Es decir, por dos razones. Por una parte, porque se mira de manera nostálgica a un pasado que ya no está, y por otra, porque esa es una novela producida, escrita y publicada con el espaldarazo de los conservadores en el momento en el que se está imponiendo lo que van a llamar con sorna el Olimpo radical. Listo. Tenemos otra pregunta de Camila López. ¿Alguien más utilizaba los términos calzados y descalzos o solo lo has visto en esta novela? Debo aclarar que yo he trabajado sobre todo el periodo de la independencia y un poco más el periodo de los años 60, algo también el periodo de los años 60, de manera que no es mi especialidad este periodo del medio siglo, pero yo nunca he visto, cuando he leído periódicos o folletería de la época, nunca más he visto esos términos. Sí he visto con profusión el uso de casaca y ruana, que básicamente quiere decir lo mismo, ¿no? Básicamente es dividir la sociedad en dos porciones desiguales, la de los aristócratas y la de los pobres. Listo. Oscar Carvajal nos pregunta, a pesar de ser una novela hecha por un conservador, ¿podríamos decir entonces que Manuela es mejor documento sociológico que María en relación a las prácticas económicas de explotación en Colombia, así como podrían serlo La Vorágine y 4 años a bordo de mí mismo? Sí, yo estoy de acuerdo que es mucho más, es decir, a mí me parece también muy interesante, Oscar, la novela precisamente como un ejemplo muy acabado de la retórica conservadora con respecto a la república y la independencia. Eso ya me parece suficientemente interesante. Pero si a mí me pusieran a escoger entre eso y la descripción soberbia que hace Eugenio Díaz con respecto a esas haciendas de Trapiche, de la vertiente occidental de la cordillera oriental, yo me quedo con lo segundo, porque es fantástico, es maravilloso, y para un historiador es un documento irreemplazable, mientras que visiones sobre la independencia y la república por parte de los conservadores hay montones, y basta con abrir cualquier periódico para toparse tarde o temprano con lo mismo. Listo. Luzal Guti nos pregunta cómo se ve reflejado el feminismo en la novela de Manuela. Pues básicamente es lo que dice Salvador Camacho Roldán. Hay un interés legítimo, una preocupación notable
y muy notoria por parte de, de Eugenio Díaz con respecto a la situación de las mujeres en la República, sobre todo las mujeres pobres. Las mujeres pobres en la República viven mal, comen mal, son maltratadas constantemente por los hombres, están sometidas a un régimen laboral, por lo menos en lo que tiene que ver con esas poblaciones de trapiche infame. Es en todas estas características es donde se ve precisamente esa posición de denuncia y por lo tanto también esa posición en la que se pretende mejorar la condición, esa propuesta o esa urgencia manifiesta de mejorar su situación. Listo. También yo estaba pensando un poco en El Mosaico, que era el periódico como tal, un periódico dirigido también a un público femenino, ¿no? Entonces, que leyeron muchas personas, muchas mujeres, entonces eso también pudo haber ayudado como esa lógica que estaba teniendo Eugenio Díaz en ese momento. Bueno, y también Eugenio Díaz, precisamente, ese público, ese auditorio al que va dirigido la novela, que es el auditorio que lee, etcétera, etcétera, es decir, las mujeres del mundo de los devotas o de los de casaca, ¿no? Las mujeres que pertenecen a ese mundo y no de los descalzos, que no van a leer a Eugenio Díaz, precisamente está representado en la novela también con respecto a la novia de Don Demóstenes. La novia de Don Demóstenes, para los que hayan leído la novela, pues recordarán ustedes que Don Demóstenes creo que se llama Matilde y hay un problema entre los dos porque Don Demóstenes, siendo liberal, radical, pretende que su mujer deje de asistir a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde muestran, ahí es donde se ve la caricatura de los Gólgotas, ¿no? Que se ve tanto allí, y entonces ahí aparece el otro tipo de mujer. Y ese otro tipo de mujer también, pues la diferencia entre esas dos mujeres se ve retratada en la manera en la que Don Demóstenes interactúa con unas o con otras. Y aquí, del mismo modo que en María, hay una escena lúbrica, yo diría, no hay otra palabra para describirla, que es la escena del baño. Entonces, siempre que hay un baño, lo mismo que en María, son mujeres mestizas o pobres, y esas mujeres mestizas o pobres se pueden ver a la hora del baño, mientras que una cosa semejante no sucede con las mujeres de clase alta de la sociedad. Entonces, ahí también hay un tratamiento distinto, y hay algo también ahí por parte de los escritores mismos, Sachs o Díaz, que muestra, por lo menos en lo que tiene que ver con Díaz, cierta incoherencia con lo que él está diciendo, porque hay una lubricidad manifiesta a la hora de abordar el cuerpo y es decir, el lugar de las mujeres pobres en la sociedad. Eso. Andrea López nos pregunta, se sabe que durante la independencia, para sobrevivir, las mujeres se vieron impulsadas a participar activamente en el espacio público y adoptaron roles que bajo otras circunstancias hubieran sido impensables. ¿Qué tan abrupto fue el retorno a la normalidad del orden social? Esa es una pregunta muy buena y es una pregunta para la que hoy en día, con el estado actual de la investigación, no hay una respuesta tampoco contundente. Yo creo, que es lo que está implícito en tu pregunta, yo también creo que después de la revolución hubo una especie de cansancio precisamente por los debates, lo que llamaban mucho los desórdenes, la anarquía, las revoluciones, etcétera, que es lo que de alguna manera representa la Nueva Granada al fin de los años 30 y sobre todo los años 40. Pero particularmente sobre el cambio del papel de la mujer, yo no podría contestar, aunque supongo que ese embate conservador también se manifestó en esa esfera. José Manuel González Cruz nos pregunta, esta novela retrataba e impulsaba el sentido y la idea de los conservadores sobre la mujer. Es una construcción que le servía para convertirla en una mujer sumisa y romántica, diferente de la Manuela, que era una mujer bravía y fuerte, que confrontaba esa posición. ¿Comparte usted esta idea o no? Pues yo supongo, y precisamente es una de las incoherencias o de las inconsistencias de la novela de Eugenio Díaz que a mí me llaman la atención y me parece tan interesantes. Yo ya me referí, por ejemplo, a esa que no se sostiene, esa incoherencia que muestra que precisamente esa bipartición del mundo social entre los calzados, los devotas o los calzados y los descalzos no se sostiene, no funciona, y la novela misma se encarga de mostrarlo. De alguna manera también la visión que podían tener muchos conservadores, los más ranchos por lo menos, con respecto a las mujeres y a las mujeres del pueblo, aquí pues aquí es una posición que no se comparte. Aquí vemos
un interés, yo insisto en eso, me parece muy importante, un interés legítimo por cambiar la manera en la que viven las mujeres más desvalidas de la sociedad granadina. En ese sentido, José Manuel, me parece muy llamativo, me parece muy importante las conversaciones que tiene don Demóstenes con el cura, ¿no? Y que muestran a un cura, es decir, a una gente, como lo veían también los liberales, lean ustedes San Císar en la peregrinación de Alfa, ustedes van a ver que para los liberales y conservadores el cura es un agente de la civilización. Y en ese sentido, el cura es visto por Eugenio Díaz y saludado como un hombre muy valiente que precisamente está cooperando allí donde es necesario que lo haga, no en los periódicos o en las tribunas o en el legislativo, sino allí donde lo tiene que hacer, a la modificación de las costumbres. Y un conservador como él sí está efectivamente, como ese cura, sí está efectivamente preocupado porque esa situación cambie. Pero entonces aquí entramos en una contradicción muy, muy grande, José Manuel, por eso es que tu pregunta me parece tan importante. Tenemos entonces, de una parte, discursos conservadores en los que una y otra vez nos están diciendo, por ejemplo, cuando los gólgotas introducen el matrimonio civil, diciéndonos que la religión está en peligro, etcétera, etcétera, desmoralización, no sé qué. Y cuando vamos a ver la realidad pintada en una novela como esta, vemos que la gente no se casa y vemos que la inmensa mayoría de los granadinos, entonces, como se diría hoy, se arrejuntan y se separan sin que medie ninguna otra autoridad. Entonces ahí hay una inconsistencia también de los conservadores que está retratada en lo que dice Eugenio Díaz y que a su pesar contradice su argumento central. Es decir, que con la independencia y la revolución se crearon una serie de revoluciones que desmoralizan sucesivamente, que van desmoralizando sucesivamente y acrecentando la desmoralización de la República y deteniendo una civilización en curso. Lo que nos muestra Eugenio Díaz al poner la lupa en esa pequeña parroquia es que tal cosa no existe y que ni siquiera la institución del matrimonio tiene un lugar preponderante como cabría pensar escuchando los discursos de los conservadores. Tenemos dos preguntas más. Una de Andrea López que dice, ¿por qué es tan difícil rastrear la participación de las mujeres en la independencia? No solo hablo de las pocas heroínas que figuran en los libros de historia, hablo de las mujeres que desempeñaron varios roles importantes en la sociedad mientras los hombres estuvieron ausentes. Bueno, es que la historia la hacen los historiadores. Entonces, como me decía un profesor a mí en mi universidad, la historia la hacen los historiadores. Eso quiere decir que hasta que no haya un historiador que haga libros buenos sobre eso, pues no vamos a saber mucho, no vamos a tener unas buenas respuestas a esas preguntas que estás haciendo, Andrea. Ese no ha sido, digamos, no ha sido mi mayor interés. Yo me he dedicado a otras cosas, pero estoy convencido de que se puede hacer. Ahora bien, es mucho más difícil hacerlo para los años 10 que para los años 20, porque para los años 10 tenemos que tener en cuenta la destrucción bastante sistemática que hubo de archivos después de 1814. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer y se puede recurrir a otras fuentes alternativas. A mí me parece que el ejemplo, siempre lo cito porque me parece un gran ejemplo, de Frédéric Réjean sobre lo sucedido en Guadalupe, en la isla de Guadalupe, en los años de la Revolución, con la ayuda de las fuentes notariales, es fantástico. Es decir, puede que hayan destruido archivos, pero si usted toma 15 años antes una ciudad, una villa, y toma las notarías y estudia con detenimiento qué había antes, y después estudia qué hay durante y qué pasa después, usted puede mirar cómo se transforma la vida de la gente y, por supuesto, la vida también de las mujeres. Entonces, hay manera de hacerlo. Lo que pasa es que no es tarea fácil, pero se puede. Ana María Jaimes pregunta, si María es novela de fundación, Manuela, con todas sus diferencias, ¿sigue esa línea o se considera novela de costumbres? Esa parece una pregunta más para una persona que ha estudiado literatura que para una persona que ha estudiado historia. Yo, Ana María, te confieso que no me siento muy seducido por esa idea de novela de costumbres. Eso de costumbrismo se le aplica sin ton ni son a una cantidad de escritores y me parece a mí que se aplica sobre todo para disminuir su importancia. Es decir, como si no fueran historiadores completos, sino que se dedicaran solamente a tratar de costumbres. Si un escritor es costumbrista porque trata de costumbres, entonces, pues yo no sé qué gran escritor francés, por poner un ejemplo de esos que cita como alta literatura el Gólgota don Demóstenes, yo no sé qué escritor francés no podríamos considerar como costumbrista, Balzac o qué sé yo, Zola o cualquiera. De verdad que, digamos, a mí eso me parece menos importante. Para mí,
Manuel es una gran novela, punto. Y yo la leería por eso, ¿no? Que tiene algo de novela de costumbres, si se quiere, sin duda, el mismo Salvador Camacho Roldán lo dice, yo no usaría la etiqueta porque me parece, como te digo, que es una etiqueta que sirve más para mermar, restar valor e importancia que para elogiar y en eso pues una actitud muy colombiana, digamos, frente a lo propio, ¿no? Listo. Aunque creo que también en la novela Demóstenes habla un poco sobre los cuadros de costumbres, ¿no? Él mismo dice que él escribía cuadros de costumbres, ¿no? Exacto, porque en la pintura que se hace de Don Demóstenes, como Lina recordará y como los que hayan leído la novela recordarán, Don Demóstenes es un tipo culto, por eso Salvador Camacho Roldán dice, sí, es una caricatura benévola, claro, es un tipo culto, lee en otros idiomas, ha leído sobre antigüedades americanas, es un coleccionista, entonces le interesan las ruinas indígenas, está esa escena jocosa de cuando Con pone los panches. a su sirviente exactamente a honrar un monumento de los panches, entonces está toda esta visión dorada sobre la antigua libertad y todo lo que ustedes quieran, y del mismo modo colecciona también costumbres, así como colecciona mariposas, insectos y pájaros, colecciona también costumbres, y en eso, digamos, está el retrato acabado. Si ustedes abren el Neo Granadino, que podría ser, digamos, en ese momento es uno de los periódicos con el tiempo de esta juventud radical, pues ustedes van a ver eso, artículos de costumbres, etcétera. Pero si bien hay algunos capítulos que tocan propiamente esa vena o que son propiamente eso, como las fiestas de San Juan, etcétera, la novela no se reduce a eso, la novela es mucho más que eso, ¿verdad? Sí. A eso me refiero, Lina, no solamente es eso. Y que efectivamente, o sea, si vamos a coger, qué sé yo, tendría que pensar en alguna novela puntual, pero cualquier novela decimonónica europea, uno podría entresacar algún capítulo o varios capítulos en los que entonces se habla de una romería o de la manera en la que se cultivaba esto o aquello, o de la manera en la que, qué sé yo, en las ilusiones perdidas, cómo funciona una imprenta. Entonces, ¿me entienden? Sería una etiqueta entonces que abarcaría todo y que por lo tanto no abarcaría nada. Pero bueno, eso lo dice un historiador que no tiene mucha idea, francamente, de qué es eso de novela de costumbres. Listo, tenemos otra pregunta de Angie Pacheco. Pregunta si dentro de la novela se hace relación a los eventos del 7 de agosto de 1819 o a su conmemoración. Que yo recuerde, no. Y digo que yo recuerde, a pesar de que la releí con mis estudiantes este semestre, que yo recuerde, no. Está más presente el 20 de julio y está más la independencia como origen de una sucesión de acontecimientos gravosos para la República, o más bien para la sociedad granadina, más que el 7 de agosto en general. Lo que yo podría decir al respecto, Angie, es que ateniéndonos a la prensa conservadora, lo que se ve siempre es un respeto muy grande por los que hicieron la independencia, sobre todo por Bolívar, que en su opinión era el líder que había entendido cuál debía ser el rumbo de estas repúblicas. Perdón, y el rumbo es claramente coartar el apetito reformista, parar a tiempo ese prurito de innovar. Básicamente esa es la idea. ¿Y por qué hablan de Bolívar en esos términos? Por el Bolívar después de 1826. Bolívar después de 1826 regresa del Perú, pretende que se apruebe la constitución boliviana, entonces algo de un poder ejecutivo muy fuerte hay, por decirlo menos, pero además de eso echa por tierra algunas de las reformas que se habían llevado a cabo durante la vicepresidencia de Santander como presidente, que era además el presidente del Poder Ejecutivo, como por ejemplo la reforma de los estudios, todo esto con Bentham y tal, y uno de los caballitos de batalla precisamente de los conservadores va a ser ese, va a ser los liberales desmoralizaron la juventud y tenemos aquí el resultado. Y esto está presente desde los años 20 hasta finales de siglo. Entonces, precisamente esa idea de ese Bolívar que entendió a tiempo que había que parar las reformas, que había que apoyarse en la iglesia y que había que adecuar, que esta es la otra gran idea conservadora, adecuar las instituciones al estado actual, como dicen ellos, de la civilización del país, fue desoído Bolívar y por lo tanto se está como se está. Entonces, el 7 de agosto de 1819 y toda la época de Colombia es vista por los conservadores como lo que pudo ser la República y no fue por culpa de los liberales. Y los liberales, precisamente por culpa ya de Santander, que está asomando la cabeza como el jefe de ellos. Creo que no tenemos más preguntas.
Entonces, muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo y por la conferencia. Para terminar, queremos invitarlos a nuestra próxima conferencia el próximo martes 30 de junio a las 4 p.m., la cual estará a cargo de David Cohen y Mario Omar Fernández, profesores e investigadores de la Universidad de los Andes, quienes nos hablarán sobre el proceso de restauración del conocido florero de Llorente. ¿Listo? No, Lina, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias al museo, muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos y sobre todo por sus preguntas muy pertinentes y muy interesantes.